Y hablamos con nuestro psicólogo, como cada martes, David Zorel. David, hola, buenos días. Buenos días. Bienvenido. Hoy otra vez, de nuevo con muchas ganas. Claro que sí, en espacios distintos, Desde el estudio Miguel Caballero estamos hoy para hablar de críticas. Qué difícil es esto, Interesante porque, bueno, se dice, quizás no sea cierto, pero se dice que en los pueblos se critica mucho, ¿no? Quizás las grandes ciudades también, no lo sé seguro, pero... Mi madre me dice que no es criticar, es referir. Bueno, sí, es una buena forma de interpretarlo. Oye, ¿qué son las críticas desde el punto de vista de la psicología? Mira, la crítica sería creer que tú sabes mejor que la otra persona lo que la otra persona tiene que hacer, o tiene que decir, o no tiene que decir, o incluso lo que tiene que pensar. Con lo cual es muy exigente para uno mismo, porque todo el rato van a estar rompiéndose tus expectativas cuando los demás no hagan aquello que esperas. Y eso tiene una repercusión para uno mismo, claro, porque al final te arrancan emociones de enfado quizá, o de asco incluso cuando la conducta no te gusta. Es muy exigente para uno mismo. ¿Tiene sentido esto? Bueno, tiene sentido porque, bueno, venimos evolutivamente hablando de una necesidad de vivir en sociedad para sobrevivir, y por eso, digamos que nuestro autoconcepto se define también por lo que opinan de nosotros los demás. Tiene sentido, sí, vamos a decir. Sí. Ahora tiene menos sentido, ya no necesitamos de vivir en sociedad para sobrevivir, pero viene de ahí. Hay que entender que viene de ahí y, bueno, en principio no es que sea mayor problema, pero hay que entender una cosa muy importante. ¿Por qué te afecta a ti una crítica y no otra? Claro, porque determinados botones acaban siendo tocados y hay veces que no. ¿Y por qué? Pues son ciertas inseguridades que uno tiene, y esas son las veces cuando nos duele algo, ¿no? Porque si tú me dices, eres un pésimo futbolista, bueno, yo no he jugado al fútbol en mi vida, no me va a afectar, ¿no? O que me digas cómo tengo que jugar al fútbol. Ahora bien, si tú me dices cómo tengo que hacer de padre para ser buen padre, y yo he tenido ciertas inseguridades, ciertas dudas de cómo he hecho yo como padre, claro, eso es lo que me va a arrancar a mí una emoción de rabia cuando tú me critiques a mí a ese respecto. Es eso y no otra cosa. Ahí es donde está el problema realmente. Pero también depende de quién te la haga, ¿no? También muchísimo, es muy importante, porque claro, si encima hay un resentimiento hacia esa persona, dolerá más. O si esa persona es alguien importante para ti, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, exactamente. Y te duele más porque dices, ¿y por qué esta persona por lo que yo lo quiero? Exactamente. Pero tenemos que hablar también de por qué a una persona le afectan. Una cosa es el que emite la crítica, que hasta ese punto es racional y tiene sentido. Pero, ¿por qué nos afecta de verdad? ¿Qué sentido tiene de verdad que nos afecte? Deberíamos de habernos acostumbrado a ellas y ya está. Sin embargo, vienen a consulta muchas personas que viven o dicen vivir en un entorno muy hostil, amenazado por gente que critica mucho. Con esto quiero decir que las críticas en sí mismas no hay que buscarlas como un problema en sí mismo, porque no es así. Realmente hay veces que no pasa nada, que sencillamente la gente critica. Tú ves aquello que no te gusta reflejado en esas personas y te permite definirte a ti mismo. Decir, esto no me gusta, yo soy lo contrario. Genial. Pero hay gente que vive de forma, de verdad, hostil con el mundo, porque percibe que los demás le critican mucho. Pero fíjate, vamos a matizar una cosa, porque cuando esto se plantea en consulta, es como un darte cuenta, ¿sabes? Dices, ¿cómo? ¿Es así? ¿De verdad? Vamos a ponernos en el lugar de la persona que es criticada. A ti te critican y cómo tú te sientes y qué pasa en tu mente. Bien, vamos a ver. Tú eres criticado y dices, yo, tal cual hemos definido antes la crítica, yo no me gusta, tú no deberías de criticarme a mí. Es decir, estamos cayendo otra vez en la definición de la crítica. Sí. Yo critico que tú me critiques. Y por lo tanto, el problema en ese caso no es que a ti te hayan criticado. Es más bien que tú criticas a la persona que te critica, y esa es la puerta a través de la cual entran tus emociones, las tuyas, tu rabia, tu asco hacia esa persona. Y eso sí que se convierte de verdad en un problema. Por lo tanto, cuando una persona empieza a entender todo esto, de por dónde vienen esas emociones negativas personales de uno, claro, empieza a cambiar la perspectiva de que la culpa de mi malestar no es la persona que critica como tal, porque esa persona no tiene esa capacidad. Es tu mente, de cómo interpreta de forma amenazante esas críticas, lo que abre las puertas para que tú sientas esas emociones tan negativas. Y estamos hablando de gente anónima, imagínate, no sé, políticos, artistas, gente expuesta a los medios de comunicación, que reciben críticas
Y bueno, últimamente con las redes sociales, imagínate, ¿no? Que por cierto, yo estoy teniendo últimamente mucha repercusión en redes. Sí. Y me ha pasado ahora. Claro, claro. Tuve un vídeo muy viral, que 1.7 millones de visualizaciones. ¿Qué pasa con eso? Que por pura estadística te vas a encontrar gente de todo tipo. Seguro. Gente muy amable, gente muy irritable, gente de todo. Y críticas muy negativas. Y a mí hubo un momento en el que después de 900 mensajes, yo los contestaba todos los que podía. Claro, hubo una persona que dijo, oye, me ha impresionado el vídeo, que no tiene mucho sentido el vídeo, no es gran cosa, pero lo que sobre todo me ha impresionado es tu capacidad de responder de forma amable a todos los mensajes, incluso los no precisamente respetuosos. ¿Hay que hacerlo, David, eso? ¿Hay que hacerlo? ¿Hay que responder? Claro, buena pregunta, Álvaro, es muy buena pregunta. Porque vas a encontrar muchas opiniones dispares a este respecto, desde el punto de vista profesional incluso. Ahora bien, yo te voy a decir mi punto de vista, cómo yo lo siento. Claro, porque tú eres David Sorel y te conocen, pero hay gente detrás de un nick que tú no sabes quién es y te va a poner a parir. Sí. ¿Cómo lo percibo yo? Está bien aceptar las formas irrespetuosas de los demás, que te insulten incluso, porque ha pasado, ¿eh? Sí, claro. Está bien. A ver, yo conforme lo percibo yo, es que yo no llego... pasados segundos, yo no llego a enfadarme más de eso. Yo lo entiendo que me insulten, entiendo a esas personas que viven de forma irritable y que incluso no comparten mis valores, por ejemplo, el respeto. Para mí es un valor esencial que yo he elegido tener y que incluso me lo ha inculcado mi familia. Pero hay personas que no han pasado por ahí. ¿Por qué tenemos que exigirle nosotros a los demás que sean respetuosos? ¿Quiénes somos nosotros para imponer a los demás o exportar de forma obligatoria? Eres demasiado buena persona. Bueno, al menos... No, pero está bien que digas eso, Álvaro, porque no se trata tanto de que hayan buenas o malas personas como tal, de forma objetiva, sino que a mí esto me permite vivir mejor. Sí, eso sí. A eso me refiero. Y esto no es que yo lo traiga de forma natural de mi vida, sino que yo lo he convertido en una forma de vivir. ¿Tú cómo quieres vivir, Álvaro? Tú pregúntate cómo quieres vivir. Y te diré qué tienes que hacer para vivir mejor, con más calidad, con más tranquilidad o menos picos emocionales altos. A eso me refiero. ¿Sería mejor no criticar? ¿O no? Sería mejor. Porque yo he tenido críticas, yo trabajo en Canal Público, yo hago un programa de radio 5 horas y he tenido críticas muy, muy buenas que me han ayudado muchísimo. Por eso hay que convertirlo en un problema como tal. Las críticas, esas que llaman constructivas, que no deja de ser ponerle un apellido a algo, que no deja de ser lo mismo de siempre, una crítica. Una crítica. Es como la envidia, ¿no? Envidia sana o envidia... No es envidia sana ni insana, es envidia, no pasa nada, ¿vale? No pasa nada. Pues las críticas es un poco lo mismo. Si la crítica viene acompañada de un tono respetuoso, bueno, pues tú vas a recibir esa parte buena de la crítica y está bien. Si tú la crítica la conviertes en una oportunidad de crecimiento, de entendimiento, de autoconocimiento personal, dices, a mí esto me escuece. ¿Por qué me escuece? Bueno, me escuece por una razón y te permite conocerte a ti mismo, por esas inseguridades que tú tienes. O aparte la conviertes en esa oportunidad de crecimiento, ¿no? De mejorar tú mismo. Sí. Está genial. ¿Por qué convertir eso en un problema? Por lo tanto, no es que sean cosas malas o sean cosas buenas. Más bien es, ¿qué vas a hacer tú con eso? Que es muy diferente. Pero sí que es verdad que gestionarlo es muy difícil, ¿no? Sí. Gestionarlo es difícil, pero debe de ser una elección. No hay que esperar que esto ocurra de forma natural. No, a mí no me ocurre de forma natural. Yo, como digo, lo he convertido en una práctica habitual. Y yo no finjo que no me afecte. No se trata de que finja o que te contengas, que es otra de las cosas que hacemos a veces con la rabia, ¿no? Nos contenemos con tal de no generar una repercusión después. No se trata de eso. Se trata de percibirlo de otra forma, con tal de que ya no veas ese enfado, no veas esa situación tan injusta, tan amenazante. Si la percibes de otra manera, no te va a doler de esa manera, por lo tanto lo conviertes en algo positivo. La fina línea que divide crítica y consejo. Interesante. Yo creo que al final la diferencia es la imposición. Que te digan, tú lo que tienes que hacer es esto y esto. Sí. Que eso en terapia, por cierto, a mí me atañe, porque claro, yo dependiendo de quién acuda a consulta, dependiendo de la personalidad de quien acuda, yo tengo que actuar de una manera o de otra. Una persona muy sumisa, yo tengo que atribuir un poco ese carácter de tú tienes que hacer esto y esto y esto, porque necesita que yo tome ese rol. Claro. Sin que yo dé consejos definitivos nunca, ¿no? Más bien guío para que la persona llegue a ellos, ¿no? Pero si es una persona bastante dominante en este sentido, o con una autoestima muy alta, con una cierta arrogancia incluso, que de nuevo no pasa nada, Hay personas de todo tipo. Yo tengo que actuar de una forma diferente. Tengo que dar consejos de tipo,
¿qué te parece si esto lo hacemos así, 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 a ver por dónde te lleva y qué sientes al respecto, por ejemplo, ¿no? Yo tengo también que amoldarme y acomodarme, ¿no? A ese tipo de personalidades. Por lo tanto, son consejos al final, siempre son consejos. Pero las críticas definitivas, esa especie de imposición hacia los demás, eso no puede ser, claro, no puede ser, porque vas a recibir de los demás pues que se pongan muchas veces a la defensiva porque no le estás ayudando. Lo haces desde tu rabia muchas veces, ¿no? Yo creo que el respeto es, como decías tú, primordial, ¿no? Como decía Serrat, te puede mandar a la mierda, pero te puede gustar que te manden a la mierda, ¿no? Es de la forma, ¿no? En la que te dicen las cosas. Y una crítica bien hecha, yo creo que no nos la tendríamos que tragar. Tendríamos que, efectivamente, como tú dices, con un respeto exquisito, decir, oye, lo que te parece, y si la quieres coger, la coges, y si no, no. Exactamente. Y yo creo que tienes que definir tú, como el que produce la crítica, el que la emite. Sí. Debes de definir cuál es tu objetivo. ¿Tu objetivo es hacer daño? Te va a dar igual el tono. Claro. Pero si tu objetivo es de verdad ayudar a la persona, vas a tener que llevar mucho cuidado de cómo la vas a decir. Porque pueden saltar las alarmas en la otra persona y salten las defensas muy rápidamente y diga, esto me está atacando. Claro, pero tú quieres conseguir influir a esa persona, lo quieres conseguir. Vas a tener que premeditar mucho cómo lo vas a decir, porque la forma, o sea, cambia mucho el orden de los factores en el lenguaje, que por cierto el otro día subí un vídeo al respecto y cómo cambia, es verdad, cómo cambia que lo presentes los elementos en un orden determinado. Entonces eso lo tienes que premeditar. ¿Cómo le voy a decir a un amigo, por ejemplo, que esto que está haciendo lo está haciendo mal, por así decirlo, desde mi punto de vista? ¿Cómo se lo puedo decir? Bueno, pues premedítalo. Porque si es sencillamente un desahogo para tu rabia, no vas a conseguir eso que quieres. Va a ser solo algo automático, te vas a cabrear con su conducta que no te parece bien, se rompe tu expectativa y le vas a soltar solo por desahogarte. Ese va a ser tu único objetivo. Por lo tanto, no vas a conseguir nada más que desahogarte. Oye, y para finalizar, que no tenemos ya más tiempo, y las personas a las que le resbala todo, eso existe, ¿no? Ese patrón está, ¿no? Claro. Ya puedes decir tu misa, ¿no? Y de manera natural, sin que haya trabajado nada. Por una parte es eso. ¿Eso es bueno? ¿Es malo, David? Nada es bueno o malo. Depende del contexto. Una persona pasota quizá no tenga pues cierta tendencia a crecimiento, a ir a más, pero le da igual, quiero decir, no pasa nada. No hay que buscar problemas donde no los hay. Ahora bien, si esta persona pasota sí que quiere conseguir cosas en la vida, sí que quiere luchar, pero no puede porque es pasota, tiene un problema, por lo tanto. No hay cosas buenas ni malas como tal de forma objetiva. Es más bien, ¿cuál es tu problema? Y vamos a proponer soluciones a eso. David Zorel, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Álvaro. Nuestra consulta de psicología con David Zorel, ya sabéis, para ponernos en contacto con él, 600 27 99 27, 600 27 99 27.